Apreciados alumnos, continuamos con un segundo tema introductorio sobre semiología de la piel. En el tema de hoy proponemos una especie de lenguaje, de terminología dermatológica que debemos conocer y entender, ya que nos permitirá describir y diagnosticar los problemas de la piel y entendernos entre colegas cuando nos referimos a una enfermedad dermatológica. En esta imagen vemos los contenidos teóricos relacionados con este tema. Contenidos que pondremos en práctica en los ejercicios de evaluación continua propuestos y disponibles en los foros de enseñanza virtual. Las lesiones cutáneas elementales son la forma en la que se presentan las enfermedades dermatológicas. La lesión elemental, una lesión cutánea, es por lo tanto un signo clínico de una dermatosis o enfermedad de la piel. Las lesiones elementales las podemos agrupar en tres tipos principales: lesiones primarias, lesiones secundarias y un tipo de lesiones que por sus características propias agrupamos como lesiones especiales. Las lesiones primarias son aquellas que se originan a partir de piel sana y pueden ser planas, sólidas o con contenido en su interior. Las lesiones planas son, por definición, no palpables y las llamamos máculas. Las máculas son áreas circunscritas de diferente color que la piel que las rodea. Podemos encontrar máculas eritematosas, de color rojo o rosado, que suelen ser por inflamación, máculas purpúricas, de color violáceo, por extravasación sanguínea, máculas hiperpigmentadas, de color marrón o negro azulado, por aumento de la melanina u otros pigmentos. Y finalmente, las máculas hipopigmentadas o hipocrómicas, como la que vemos en la imagen, que son áreas con menor cantidad de melanina y por lo tanto de color blanquecino. Al contrario que las máculas que no son palpables, las lesiones sólidas se pueden palpar. Entre ellas, mencionar las pápulas, que son una elevación bien delimitada, de naturaleza inflamatoria o tumoral y de tamaño inferior a 1 centímetro. Las pápulas se pueden originar en la dermis o en la epidermis. Cuando una pápula es mayor de 1 centímetro, la vamos a llamar placa. El abón o roncha es un tipo especial de pápula, de color rosado, a veces pálido y edematoso y que dura menos de 24 horas. El abón es la lesión típica de la urticaria y es la única lesión a la que realmente podemos llamar también roncha, término que utilizamos con frecuencia de manera errónea. La última lesión elemental primaria sólida es el nódulo, que es una lesión sobreelevada, de morfología esférica y de un tamaño superior a 2 centímetros. Son lesiones habitualmente profundas y de hecho a veces ni siquiera se ven, sino que se palpan como una induración en profundidad. Un goma no es más que un nódulo ulcerado y supurativo. En cuanto a las lesiones primarias con contenido, una vesícula es una lesión de pequeño tamaño con contenido líquido que se acumula en la epidermis o en la unión dermoepidérmica. Este contenido puede ser suero o sangre. Si la vesícula es mayor de 5 milímetros, la llamaremos ampolla. Cuando el contenido de la vesícula es pus, la vamos a llamar pústula, y cuando esta pústula es mayor de 5 milímetros, la vamos a llamar ampolla purulenta. El absceso también es una acumulación de pus, pero en este caso en la dermis más profunda o incluso en la hipodermis. Debemos recordar que el pus es el resultado de la degradación de los polimorfonucleares neutrófilos debido a un proceso inflamatorio habitualmente de causa infecciosa. El último tipo de lesión en este grupo es el quiste, que es una cavidad profunda y de contenido variado, aunque en el más frecuente, el quiste epidérmico, el contenido es queratina. Debemos evitar también llamar a este tipo de quistes como quistes sebáceo, ya que su contenido, como digo, no es grasa, sino queratina. Por lo tanto, quiste sebáceo es un término que utilizamos también habitualmente de manera errónea. Pasemos ahora a las lesiones cutáneas secundarias, que se llaman así porque son el resultado de la evolución de una lesión primaria. Entre estas lesiones diferenciamos aquellas que presentan una solución de continuidad o pérdida de tejido, aquellas con residuos que se desprenden y las que son resultado de los procesos de reparación del tejido. En el primer grupo, las erosiones y las fisuras son superficiales y por lo tanto cuando curan no dejan cicatriz,
La erosión se debe al rascado o a la rotura de una vesícula o ampolla, mientras que la fisura se suele deber a xerosis, sequedad excesiva o a hiperkeratosis. Ya la úlcera sí que es una pérdida más profunda de tejido que puede llegar al tejido celular subcutáneo y por lo tanto, cuando cura, va a dejar cicatriz. Lo más frecuente es que las úlceras sean de causa vascular, pero también aparecen en numerosas dermatosis inflamatorias e infecciosas. Entre las lesiones que eliminan residuos, las escamas son láminas o microfragmentos de queratina que se desprenden de la piel. Se deben a un aumento en la producción de queratina o a una reducción de su eliminación natural. Las escamas finas de aspecto pulverulento dan lugar a lo que conocemos como descamación furfurácea o pitidiasiforme. Las costras aparecen cuando las secreciones presentes en cualquier lesión de contenido líquido se secan. Las costras pueden ser amarillas, llamadas también costras melicéricas, e indican infección. Pueden ser también verdosas, por pus desecada, o marrón rojiza, por sangre seca, que son las habituales costras hemorrágicas que cubren cualquier herida de la piel. En el tercer grupo incluimos la escara, que es una membrana negruzca, seca y muy adherida a los planos profundos, y que se deben en general a necrosis o gangrena de la piel. La atrofia, que es un adelgazamiento que puede ser tanto epidérmico como de la dermis o incluso en el tejido más profundo, en la hipodermis. Cuando la atrofia es epidérmica, lo que vemos es una piel más fina de aspecto transparente. Cuando la atrofia es más profunda, dérmica o hipodérmica, lo que vemos es una zona deprimida o hundida. Y el último tipo de lesión de este grupo, la cicatriz. La cicatriz resulta de la reparación de cualquier herida o pérdida de sustancia de la piel que afecta más allá de la capa basal. Cuando la cicatriz presenta un crecimiento exagerado, hablamos de cicatriz hipertrófica y de queloide. Cuando la cicatriz se adelgaza, hablamos de cicatriz atrófica. Además de estas lesiones primarias y secundarias, en la piel podemos ver otros cambios característicos y que conocemos como lesiones especiales. Y entre ellas, la lignificación, que consiste en áreas de piel engrosada, brillante y con los pliegues papilares acentuados. Se deben estas áreas al rascado crónico y por lo tanto, por definición, se van a acompañar de prurito muy intenso. La esclerosis es el endurecimiento de la piel, ya sea por edema, por infiltración celular, por depósito de sustancias o por aumento del colágeno. Y finalmente, la poiquilodermia, que es un área en la que se observa hiperpigmentación, hipopigmentación y telangiectasia en un patrón reticulado o con aspecto de red. Todos estos tipos de lesiones elementales se pueden agrupar y distribuirse dando lugar a patrones típicos o habituales de cada enfermedad. Veamos. En primer lugar, las lesiones de la piel se pueden disponer de forma lineal y esto suele indicar una causa externa, como ocurre con las fitofotodermatosis. Cuando esta disposición lineal es de varias lesiones que se agrupan en fila india, suele deberse al fenómeno de Koebner, que veremos en varias enfermedades como la psoriasis, el líquen plano o las verrugas planas como la que vemos en la imagen. Cuando las lesiones son pequeñas, redondeadas, bien circunscritas y más o menos dispersas, hablamos de lesiones en gotas como en la hipomelanosis confetti o en la psoriasis gutata. Las lesiones que llamamos en diana o en escarapela presentan círculos concéntricos y son las lesiones habituales del eritema multiforme. El adjetivo numular viene de moneda en latín y efectivamente se trata de lesiones circulares de tamaño medio y bien circunscritas que recuerdan a una moneda. Son las lesiones típicas del eczema numular. Un patrón más complejo, pero muy frecuente, es el patrón de agrupación que llamamos herpetiforme. Consiste en la aparición de lesiones vesiculosas en una región concreta o a lo largo de una metámera, y en este caso lo llamamos patrón zosteriforme. Este patrón herpetiforme es el habitual de las infecciones por virus herpes, pero también los vamos a ver en otras enfermedades ampollosas no herpéticas. Las lesiones anulares se pueden formar por aclaramiento central de una lesión grande, como ocurre en el lupus cutáneo,
o por agrupación de varias lesiones formando un anillo, como ocurre en el granuloma anular. El patrón de agrupación arciforme o policíclico puede formarse por confluencia de lesiones anulares que dan lugar a esta morfología policíclica, en este caso en una urticaria aguda. Además de estos patrones de agrupación, veamos ahora cómo se pueden distribuir las lesiones en la superficie corporal, dando lugar a los siguientes patrones de distribución. En el patrón generalizado o universal, las lesiones van a afectar a toda la superficie corporal, mientras que en el patrón regional, la dermatosis se va a limitar a una zona concreta del cuerpo. El patrón blascoide hace referencia a la distribución de la dermatosis siguiendo las llamadas líneas de Blasco y se relacionan con un amplio grupo de trastornos genéticos conocidos como mosaicismos. Otros patrones de distribución pueden ser en zonas expuestas al sol, zonas fotoexpuestas como la cara, los antebrazos o las piernas, o bien en zonas fotoprotegidas, cubiertas como pueden ser las nalgas. La distribución en superficies de flexión se refiere a la localización de la dermatosis en los pliegues antecubitales o en el hueco popliteo, entre otras zonas, típica en este caso de la dermatitis atópica. Las superficies de extensión, como el dorso de los antebrazos, los codos y las rodillas, son típicas de dermatitis herpetiforme y de psoriasis, entre otras dermatosis. El dermatólogo siempre habla de dermatosis unilateral o bilateral si afecta a uno o a ambos lados del cuerpo y si es simétrica o asimétrica en caso de que afecte de la misma forma o no a ambos lados del cuerpo. La distribución intertriginosa o intertrigo se refiere a la afectación de los pliegues de las ingles, las axilas o los pliegues interdigitales. Con el término acral nos referimos a dermatosis o lesiones distribuidas en las zonas distales de las extremidades, las plantas, las palmas o los dedos de las manos o de los pies. Y finalmente, el patrón de distribución folicular, concepto que aplicamos cuando las lesiones se centran en el folículo pilosebáceo y se localizan, por lo tanto, en áreas pilosas, patrón que es el que presentan habitualmente las foliculitis o el acné. Pues si somos capaces de identificar correctamente el tipo de lesión elemental, cómo se agrupan y también de describir su distribución en la superficie corporal, tendremos ya información de mucho interés para comenzar a plantear un juicio clínico y un diagnóstico diferencial que luego necesitaremos confirmar o no mediante una biopsia de piel. Y eso es todo. Estoy seguro de que este tema os va a ser de mucha ayuda para comenzar a introduciros en el diagnóstico dermatológico, por lo que es importante que resolváis cualquier duda sobre cualquier concepto de los numerosos que hemos visto en el tema de hoy. Muchas gracias y ánimo con el curso.